Hoy principalmente lo que quiero comentar es una reflexión que llevo mucho tiempo dándole vueltas y que veo que no se informa adecuadamente cuando se venden programas de entrenamiento de movilidad y flexibilidad. Muchas veces se da por hecho de que simplemente el uso de ciertos ejercicios y progresiones ya te va a ayudar a llegar a ciertos rangos de movimiento, pero la realidad es mucho más compleja. Por ejemplo, si vemos en este vídeo que está aquí abajo, vamos a ver gente haciendo con mucha facilidad un espagato, split, y llegando a rangos muy extremos en lo que es el movimiento de cadera, pero se nos olvida comentar muchas veces que lo que es la movilidad de cadera o de otras articulaciones depende de su forma articular, es decir, hay personas que tienen unas formas, por ejemplo en la cadera, mucho menos pronunciadas que les permite llegar más lejos porque no se produce un choque entre el fémur y en la pelvis, y luego una parte genética, porque va a depender de tus tejidos. Es decir, hay personas que tienen una gran cantidad de elastina y otras más cantidad de colágeno. El colágeno tiene mucha menos capacidad de elongación y por tanto son personas más rígidas, lo cual es una ventaja muchas veces para aplicar fuerza, pero es una desventaja enorme cuando lo que queremos es aplicar, mejorar la movilidad. Vale, entonces yo lo que quiero que os cuestionéis muchas veces es cuando veis personas que tienen una muy buena movilidad o incluso una gran fuerza por encima de la media, que llama mucho la atención, es qué parte se debe al entrenamiento y a una buena estrategia y planificación de ejercicios y qué parte es producto de su genética o de sus proporciones físicas. Y esto pasa en todo el ámbito del entrenamiento. Lo que pasa que es muy difícil reconocerlo por parte de los entrenadores, porque al final es un tema de marketing decir, sí, nosotros somos buenísimos programando, tenemos el mejor plan de entrenamiento y todo lo que hemos conseguido es a base de constancia, disciplina y todo eso, vale. Pero yo soy la primera en decir, no voy a conseguir hacer todo esto que os estoy enseñando en el vídeo de abajo por mucho que me empeñe. ¿Por qué? Porque ya con 6 o 7 años no tenía esas capacidades ni de lejos. A mí estirar un poco ya me molestaba y me dolía y no llegaba hasta ahí. Entonces, evidentemente siempre merece la pena mejorar y esforzarse un poco, pero quiero que tengas claro por lo menos cuáles son tus expectativas, es decir, hasta dónde puedes llegar realmente. Y no forzar más allá ni frustrarte si no lo consigues. Siempre hay una capacidad de mejora, pero va a venir determinada, lo que decía, por tu genética o limitada por la forma de tus articulaciones o estructuras, de tus palancas, ¿vale? Vale, quiero aprovechar para enseñar otra publicación que me parece muy interesante, que lo tenía por aquí. Vale, esta es la forma de la cadera, ¿vale? Como es, esta es la bola del fémur y aquí dentro, ¿vale? Hay una cavidad. En esa cavidad, pues puede ser más profunda o puede ser mucho más plana. Cuanto más plana, más capacidad tienes para mover el fémur en todas las direcciones y por tanto vas a tener más rango de movimiento. Pero si tienes mucha profundidad, el acetábulo, que es como se llama ese hueco, pues al final te va a restringir. Por mucho que tú quieras subir la pierna y meterla detrás de la cabeza, si la forma esta no es la adecuada o tus proporciones tampoco de fémur y de tronco, es que no vas a lograr. O sea, es así. Y eso tienes que simplemente ser consciente de ello, no pasa nada. Pero aprender a dónde puedes llegar y dónde no. Evidentemente, hay grados normativos. Siempre hablamos de intentar llegar, por ejemplo, en la rotación interna de cadera de unos 30-35 grados, de rotación externa unos 40-45. Si estás por debajo de eso, a veces puede ser simplemente que la pelvis está colocada anteriorizada, lo que le llamo de forma así vulgar culo pollo, culo echado hacia atrás,
y eso cambia los rangos de movimiento. Entonces eso hay que hacer una pequeña corrección si se puede, muchas veces trabajando la zona abdominal, ganando capacidad de elongación en cuadrado lumbar y en psoas. Hay que hacer una serie de correcciones para colocar una pelvis neutra y se recuperan unos grados normativos. Siempre hay como unos mínimos a los que todos podemos llegar, pero luego hay unos máximos que ahí es donde muchas veces entran las disciplinas deportivas como es la gimnasia artística, que va gente que tiene ya una genética capacitada y que luego la entrena y por eso sobresale por encima de la media. Y una forma muchas veces de medir la capacidad que tienes para elongarte, aunque realmente estos test se utilizan para diagnosticar hiperlaxitud, es decir, que tienes una capacidad de elongamiento de tejidos muy por encima de la media, incluso a veces es problemática o se diagnostica como una enfermedad, es esta prueba. Yo evidentemente no la cumplo. Una es que el dedo meñique en los dos lados, digamos que llega a los 90 grados o incluso un poquito más abajo. ¿Vale? Sin ningún tipo de restricción. Y el otro, el más conocido, es este, el del pulgar, de ser capaz de tocar con el dedo pulgar aquí en el antebrazo. Entonces, claro, según la capacidad que tú tengas de acercarte, tendrás también más o menos grados de capacidad de elongación de tejidos y eso te va a afectar. Luego, cuando se convierte en muy problemático es en el caso de que, por ejemplo, en codos y en rodillas sobrepasa una alineación óptima y eso al final sí que puede crear problemas de articulaciones en estas zonas y no se puede trabajar a rango final de movimiento, ¿vale? En este caso, una persona con hiperlaxitud tenemos que quedarnos un poquito antes para tener una mejor alineación articular y no generar lesiones a largo plazo. Pero estas dos pruebas te pueden dar una idea de cuáles son tus capacidades genéticas, tu aptitud, para luego ver si te merece la pena estirar, o es que realmente ya has llegado a tu límite y simplemente notas la cadera rígida o los hombros rígidos porque tu vida sedentaria y tu falta de estímulo en esas articulaciones les ha restado capacidad. Lo que no usas atrofia. Entonces, simplemente entrenándolas de nuevo, vas a recuperar una buena movilidad y flexibilidad. Ahí es donde las estrategias, las buenas planificaciones te van a ayudar a recuperar tus rangos de movimiento. O sea, ya es una persona que es rígida desde los 5 años. Es que es cuando no tenemos tono muscular y menos rigideces vamos a demostrar, sobre todo si has tenido una infancia activa, no vas a conseguirlo con 30 o 40 años. Es así. Así que recuerda un poco en tu infancia también los estímulos que tenías. No es igual una persona que en su vida, en su infancia ha hecho patinaje artístico o gimnasia, a una persona pues, como yo también que me dedica al fútbol, a la bicicleta y a deportes de otro tipo, donde los rangos de movimiento han sido mucho más pequeños. Todo influye. Vale, nos configura mucho lo que hemos hecho de niños y niñas para nuestra vida adulta. De hecho, siempre lo recuerdo. Los cuádriceps que tengo, que muchas veces llaman la atención las piernas, las tenía con 13 y 14 años. Porque tenía una vida activa y siempre estaba saltando, corriendo, jugando al fútbol, andando en bici. Entonces siempre estaba estimulando mis piernas. Y por eso lo único que he conseguido es que sean más destacables con el entrenamiento de fuerza, pero eso ya estaba ahí. El otro día cuando subía ahí mis malas experiencias con el pino, con esos intentos, como comenté en la newsletter semanal, luego me ayudaron a realizarlo, me agarraron las piernas y lo que me pasa es que me dio un pinchazo en la lumbar. Así que a veces cuando no consigues hacer un movimiento y ves que tu cerebro como que te lo pone muy difícil o no acabas de encontrar la coordinación, puede ser que realmente sí que te falten esas capacidades, que no son ya, como digo siempre, una cuestión de practicar de técnica. A veces es que tienes una limitación en un punto y tu sistema nervioso, por protegerte y evitar una lesión, te impide llegar a cierto ejercicio. Entonces, calma.
Y yo lo comprobé. O sea, era algo que sospechaba. Me ayudaron. En el momento que me mantuve de pie unos segundos, me di un pinchazo en el cuadrado lumbar y dije, vale, déjame bajar. Me pasó al minuto, pero mi cuerpo reaccionó. Así que hay que ir con calma. Vale, pues la idea que tengo ahora es, objetivo en los próximos 2 meses, no hacer entrenamientos de press horizontal, todo lo que sean empujes, para no trabajar el pectoral y reducir su tono muscular, porque tampoco tiene sentido que al final estés todo el rato añadiendo estiramientos en el pectoral, masajes miofaciales y procurando relajar el tono, pero le doy 3 estímulos a la semana de fuerza. Entonces al final es una lucha. Una parte aumento su tono, por otro intento relajarlo. En cuanto fuerzo un poquito, desestabilizo un poco el hombro, presiono los manguitos y molestias. Entonces he tomado esa determinación. Pues dejamos de entrenar pectoral, tampoco es el fin del mundo y siempre tengo tiempo para volver a ello, aunque lo desentreno un poco. Aparte siempre doy algún tipo de estímulo mientras doy clases, porque siempre tengo que hacer alguna plancha, alguna demostración. Así que lo único que dejo es de trabajarlo con intensidad y volumen. Y por otro lado también voy a trabajar en mejorar la movilidad del cuello, especialmente relajar el esternocleidomastoideo, que es un músculo que ayuda en cierto modo a la extensión cervical alta, pero no a la baja. En la baja lo que puede provocar es flexión. En principio parece una tontería, pero esa mala alineación cervical lo que muchas veces es resta movilidad al hombro. Y hay que tener en cuenta que está conectado a la clavícula. También el hecho de que esté conectado al cráneo y desplace la cabeza hacia adelante provoca cambios en el movimiento de la escápula. Al final el hombro está todo relacionado. Entonces, claro, me he notado como mucha tensión en esta zona, luego problemas de tinnitus y más cosas, entonces he llegado a la conclusión, vamos a estirar y ver qué pasa. Y ver si así consigo cierto equilibrio muscular, porque aparte cada vez que voy al fisio y me manipula esta zona y gano extensión temporal aquí, la movilidad de hombro mejora. Entonces, el hecho de que haya una mejora, pero luego no vea la causa real puede ser que estar tantos horas delante del ordenador en la posición de cuello adelantado, tenso esta zona, y al final lo que tengo que darme es más trabajo de movimiento y que pueda mantener una buena elongación y una buena postura cervical. Es muy probable que en el momento en que empecemos a forzar en el gimnasio, a levantar cargas sobre la cabeza y buscar rangos para los que no estamos capacitadas, que acabemos desarrollando esas molestias en la zona del hombro. ¿Dónde se nota muchas veces? En que al levantar el hombro, especialmente así, con un poquito de rotación interna, ya notamos que al llegar a 90 grados ya dices tú, uff, qué dolor. O incluso por la parte de adelante, a veces al empujar, vas a notar de repente ese pinchazo es bastante desagradable. Ahí lo primero es dejar de hacer daño. Es decir, esas actividades reducirlas temporalmente, no estar buscando el dolor de forma habitual porque eso refuerza que ese movimiento está sucediendo algo, incluso cuando se te cure la zona y se te desinflame, puedes haber generado un aprendizaje y te va a molestar incluso aunque no se esté produciendo dolor. Entonces es muy importante tener cuidado con esas conductas luego de búsqueda, a ver si sigue ahí el dolor. Es que ese fallo lo he cometido yo alguna que otra vez. Y luego empezar a buscar ejercicios que puedas hacer sin molestia o con la mínima posible, que no se incremente durante las repeticiones. Muchas veces todo lo que son los remos, igual no remos completamente verticales como jalones, pero otro tipo de ejercicios de tracción te pueden ayudar porque favorecen la circulación sanguínea en la zona y te pueden ayudar a desinflamar. Siempre, evidentemente, es mejor que consultes con un fisio o un entrenador que esté especializado y que te ayude a explorar qué ejercicios o qué formas puedes seguir utilizando y no pasar a la fase de reposo antiinflamatorios y no hago nada hasta que pase la molestia.
puede que el dolor se te pase, pero la función no se devuelve sola. Abrí una categoría para reaccionar a vídeos que me llaman la atención, sobre todo aquí en Instagram, muchas veces para analizar rutinas o ejercicios que se plantean que no tienen mucho sentido. Y a veces sé que se dice, no, pero no sabes el contexto de la persona, entonces puede que esté entrenando para un deporte de alto rendimiento. No, a ver, hay cosas que tienen sentido y cosas que no lo tienen. Entonces, complicar mucho un ejercicio no significa que se vaya a ser mejor para una especialidad deportiva. Los patrones de movimiento básicos son básicos por algo, porque son primordiales para tu vida diaria, laboral y deportiva. Entonces, esos, verlos en cualquier programa de entrenamiento tiene lógica y sentido. Ahora, subirse a un bosu, agarrar una barra por encima de la cabeza y hacer alguna chorrada más para desafiar el equilibrio y la coordinación toda la vez, no sirve de nada. O sea, eso no va a tener transferencia. No inventes cosas. O sea, hacerlo más complejo no lo hace más efectivo. De hecho, normalmente lo simple lo hace más efectivo. Tú, si quieres ser mejor en tu deporte, tienes que practicar ese deporte en la situación. Por mucho que te inventes ejercicios complejos y situaciones extrañas para mejorar en tu deporte, luego lo que ocurre en el campo, en el momento, eso es lo que tienes que entrenar, a lo que te tienes que acostumbrar para tomar decisiones rápidas y poder anticiparte a la jugada, la táctica y la técnica. El acondicionamiento físico es algo completamente diferente. Y que no te vendan la moto, más complejo no es mejor. Vale. De hecho, voy a mostraros ahora un vídeo que me llamó mucho la atención al respecto y que dije, vamos, ni de coña. Esto, la única, ¿cómo se dice?, función que tiene es llamar la atención en Instagram. De hecho, no sé si lo han borrado porque... Vamos a ver. Este vídeo y este entrenamiento, vale, la chavala, vale, que tiene toda mi admiración por ser capaz de no lesionarse haciendo estas cosas. No hay ningún deporte que te pida que seas capaz de desempeñar estas cosas con un bosu o una barra. No. Y tener esa coordinación. O sea, es que no es transferible a nada. No, claro, exactamente. Es la única función que tiene este entrenamiento es llamar la atención en Instagram y recibir likes. Y no me puedes vender la moto de que hay un deporte que te pide hacer esas cosas. ¿Por qué lo que digo? Tiene muy buena sentadilla, muy buen salto vertical, muy buen equilibrio en la pierna, un buen swing si quieres, ser capaz de hacer flexiones dominadas, mantenerte suspendido un brazo, todo eso lo puedes integrar en un montón de deportes. Pero esto no. O sea, es que eso no sirve para nada. A eso me refiero. O sea, sirve para que tú te quedes como yo mirando un rato intentando entenderlo y que a alguien se le ocurra, va, qué ejercicio más guay, voy a probarlo, me lesiono. ¿Sabes? ¿Cuántas veces ha fallado antes de llegar a hacer todo esto? No lo sé. Es que lo del bosu, lo de saltar en la goma y luego al bosu a mí me mata. No, eso no es un ejercicio funcional. Dejémonos de payasadas porque es eso. Pero vamos, que Instagram está lleno de estas cosas y tenemos que empezar a tener criterio. Y tampoco defender cosas absurdas. O sea, simplemente que es admirable, será admirable. Que llama la atención y entretiene también. Pero, a ver, rigor también un poquito, ¿vale? Bueno, luego un tema que también quiero comentar es que estas cosas deberíamos empezar a considerarlas, ¿vale? Que es el tema de la técnica. Es decir, yo no digo que haya que hacer una técnica 100% perfecta al 100% de las veces, pero por lo menos tenemos que buscar un criterio de calidad.
Es decir, hacer récords personales a cualquier precio, solo por eso, volver a llamar la atención, ganar likes y todo eso. Cosas aquí que me tal. Lo primero, la posición de la espalda. Que vale que sí, tú puedes levantar un montón de peso con la espalda súper curvada y puede que no te pase nada. También es verdad que no es lo mismo que lo haga una persona como un powerlifter que lleva años y años y años levantando un montón de carga y también sus ligamentos y su estructura vertebral se ha adaptado a levantar cargas y es más fuerte, pero eso no lo voy a llevar y a transmitir a una persona que está empezando a entrenar conmigo, que muchas veces viene de episodios de dolor lumbar y yo sí que quiero que haga peso muerto, pero quiero que lo haga en las condiciones óptimas porque igual cuando vaya a levantar a su hijo o hija y cogerla en brazos, tiene que estar capacitada para hacerlo. O un objeto más pesado del suelo, o ayudar a alguien en una mudanza. Hay miles de causas por las que debemos ser capaces de hacer peso muerto. ¿Necesitamos levantar el doble de nuestro peso corporal? No es necesario. ¿Te gusta hacerlo? Estupendo, pero si no vas a competir, si no vas a dedicar tu vida a levantar pesos altos porque vives de eso, eres un atleta, haz las cosas bien. Es decir, es que no necesitas progresar a tus mejores marcas en 6 meses, que tienes toda la vida, que de hecho la fuerza es algo con lo que se sigue evolucionando a lo largo de los años. Vale, entonces a una persona que está empezando y que tiene poca experiencia, que no es un powerlifting, lo lógico es que este peso lo pueda levantar en mejores condiciones. Una, no tirar de la barra, sino empujar el suelo, mantener el torso más alto en este caso, las rodillas más pegadas las tibias pegadas a la barra. Vale, ahí se nota que está levantando, ya te digo, tirando el torso en vez de empujar el suelo, tal y como coloca los pies. Soltar la barra es ganas de que la gente te mire en el gimnasio y decir, ¡hala, mira cuántos discos tiene en la barra! Se puede bajar la barra controlada y no es excusa decir, es que pesa mucho, no. He hecho un RM que no se diferencia nada de mi carga máxima, una repetición, que son 145 kilos, no se diferencia a mi carga con 100 kilos. Así que excusas de tiro la barra porque estoy cansado, bueno, vale. Si quieres que todo el mundo te mire en el gimnasio, es estupendo. Pero vamos, que lo que quiero insistir es que no hay ningún ejercicio lesivo ni peligroso per se. Sí que hay ejercicios que puede que no estés preparada para hacerlos porque a nivel de estabilidad, incluso de core o de movilidad en articular, no tengas los rangos necesarios y el control para ejecutarlos en este momento. Entonces tienes que ganar el derecho a hacerlos. Simplemente. Y a veces tienes que esperar años para poder desempeñarlos de forma adecuada. Por ejemplo, es uno de los motivos por los que yo hasta ahora nunca me había enfrentado a la halterofilia, porque yo sabía de sobra que ejercicios como el snatch, y es que lo estoy sintiendo y viviendo, no son ejercicios para los que yo esté preparada a nivel de estabilidad central a veces y también de movilidad de hombro. Voy poco a poco intentando llegar a ello, sí, porque quiero también, es un reto personal, pero sé que en cuanto me paso un poco de mis capacidades, como no tengo la movilidad necesaria, el grado de estrés al que me expongo es más alto del que yo puedo asumir. Entonces, en cuanto me desvíe un poquito del volumen, con respecto a otra persona que sí que tiene esas capacidades, aparecen pues ciertas molestias, sobrecargas o eso, que el manguito protesta, ¿vale? Entonces, tengo claro que mi capacidad es esta y yo siempre me tengo que quedar por debajo de aquí, lo cual es difícil. Lo que te garantiza tener movilidad y estabilidad es que tu capacidad es mayor, entonces puedes entrenar un volumen normal porque te vas a quedar por debajo de tu capacidad, vas a poder recuperarte. El problema de tener déficits es que a poco te pasas, pero eso no significa que el ejercicio sea peligroso. Lo que pasa es que es un ejercicio que tiene más requisitos que otros.
Tampoco debemos permitir que nos fragilicen todo el rato de tienes que trabajar en el plano escapular solo hasta aquí o porque si no te puedes lesionar porque hay un estrés mecánico. No, a ver, no es así. Tenemos una gran capacidad de adaptación. No existen ejercicios lesivos ni peligrosos. Lo que necesitas es ir progresando y poco a poco ir exponiéndote a estímulos, sobre todo si ves ejercicios muy complejos o ejercicios que durante o después de la sesión te provocan molestias para antes de continuar, porque muchas veces no va a ser una cuestión de técnica, vas a tener que ver, bueno, cuáles son mis grados de movimiento para este ejercicio, tengo la estabilidad necesaria, igual tienes que consultar a algún entrenador o un fisioterapeuta que te ayude a determinar si puedes hacer el ejercicio. Sí que es cierto que muchos ejercicios, como el jalón tras nuca, un press tras nuca, en el que la barra va por detrás de la cabeza, las personas que trabajamos frente a una pantalla mucho rato y que tenemos tendencia a una posición encorvada o enchepada, es casi seguro que tengamos alguna limitación en el hombro. Entonces, ya seguramente, si nos tumbamos en el suelo, boca abajo, e intentamos pasar esa barra por encima de la cabeza, no seamos capaces. Si eso no somos capaces de hacerlo, tumbados boca abajo, con mucho menos carga, solo el movimiento, no tiene sentido que le metamos una barra de metal y nos pongamos de pie a hacerlo o que tiremos y la metamos detrás. Claro, pues lo que digo, ¿estás preparado para hacer el ejercicio? No. Si no estás, no lo hagas con carga. Entonces, primero el movimiento y la calidad, después metemos la carga. Porque si empiezas a meter carga sobre un movimiento que no puedes hacer, lo que generas es una disfunción que a veces acabará en lesión y a veces no. Porque eso es algo también a contemplar. Dependerá de la cantidad de peso, la cantidad de repeticiones que hagas, la frecuencia con que lo hagas, a nivel psicosocial, de tu estrés, de tu, ¿cómo se dice? De si descansas bien, de tu alimentación, a nivel emocional va a depender de otros factores y toda la suma puede generar que te adaptes o que acabes lesionando. Cuando se habla de trabajar muchos grupos musculares a la vez, se puede confundir en decir, vale, pues voy a hacer un ejercicio de piernas, al mismo tiempo combino con un ejercicio de brazos y así aprovecho el tiempo. No es tan así, porque muchas veces el hecho de hacer combinaciones extrañas, vale, por ejemplo, esto principalmente es la combinación un poquito rara, que no aporta mucho. Porque principalmente estás trabajando las piernas con un ejercicio, con una carga preparada para trabajar los brazos. Si tú ahí trabajar las piernas y quisieras estimularlas, vas a tener mucha más capacidad muscular de mover más peso. Entonces cogerías más carga y meterías más estímulo en las piernas. Así, metes las piernas por el medio por hacer algo más, pero realmente el estímulo adecuado se lo están llevando los brazos. Lo mismo aquí. Si tú quieres trabajar piernas, evalúa la capacidad que tienes en tus piernas para hacer este ejercicio. Imagínate, a 10-12 repeticiones, pues puedo coger 10 kilos por lado. Y hago 6 o 7 y me llegan. Pero si tú coges 10 kilos por lado para hacer la zancada atrás, no vas a poder elevar los brazos porque no te van a dar los brazos. Entonces estás quitando el estímulo a las piernas para meter un poco de trabajo de brazos accesorio que podrías hacerlo en cualquier momento. Si quieres trabajar ambos, haces zancada por un lado con el peso adecuado para las zancadas y elevaciones frontales con el peso adecuado para las elevaciones frontales. Y no las mezclas raras. Sobre todo, muchas veces porque el enfoque es como, pues vale, trabajo más músculos y así quemo más calorías. Lo cual es absurdo. Como digo, a veces es como voy a coger el coche para ver cuánta gasolina consume y gastar un poco de rueda. No, que tú quieres coger el coche para que te lleve a alguna parte. Pues el entrenamiento tú lo quieres realizar para que mejore tu fuerza en las piernas o mejore tu fuerza en los brazos, te haga más ágil, te haga más potente, pero tiene un objetivo de acondicionamiento físico, no tiene un objetivo de un gasto energético, que es la consecuencia de entrenar.
nunca es el objetivo, ¿vale? Si lo medimos por las calorías, el entrenamiento algo está fallando. Y el de resistencia también. Vale. Entonces un poco la idea es eso, que es un poco ridículo muchas veces este tipo de combinaciones. Están guays para una clase dirigida, que total, al final lo que quieres es entretenerte, darte un estímulo distinto, no te importa tanto el objetivo, porque no es un plan de entrenamiento como complementario para tu programa habitual, pero no como la base del entrenamiento. Estas sesiones no tienen gran utilidad a largo plazo. Vale, y luego este que me lo pasaron de cómo hacer remo en anillas, pues está bastante mal ejecutado. Vale, es muy importante que cuando tú quieres hacer un ejercicio de aislamiento, es decir, yo si quiero estimular el bíceps, yo tengo que colocar el brazo y al hacer la ejecución tengo que mantener lo que es el brazo quieto y mover solo el antebrazo. Si quiero realmente trabajar solo el bíceps y que toda la carga, la mayor parte del estímulo se reciba aquí, aunque el deltoides va a trabajar para que el hombro no se mueva, necesito que esté quieto. Si en el momento que yo empiezo a hacer este gesto hacia arriba, voy a implicar, por ejemplo, en este caso, el deltoides anterior, incluso una parte del pectoral superior, para hacer este gesto. Entonces, estoy trabajando otros músculos y le estoy quitando la carga del estímulo al bíceps, que es lo que quiero trabajar. Entonces, si quieres seguir largo, por eso de los balanceos y ese tipo de gestos compensatorios no te están ayudando a ser más fuerte, sino al revés, te están quitando carga. Estás utilizando mucha otra musculatura para levantar más peso, pero la tensión mecánica, el estímulo que recibe el músculo que tú quieres trabajar, incluso puede ser menor que si coges menos peso y lo haces de forma mucho más estricta. Pues eso es un poco. Entonces, en este caso, este movimiento del codo hacia arriba le está quitando un montón de carga al bíceps, entonces este ejercicio, tal y como está ejecutado, es bastante inútil así realizado. Un abrazo enorme, disfrutar del finde y sobre todo dedicar un ratillo a vuestra salud, al entrenamiento y mucha fuerza a todos.